Muy bendecidos y muy buenas noches. Un saludo cordial a toda esta asamblea preciosa de personas que se han reunido nuevamente en otro jueves para dar gloria y honra al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y también para ser instruidos en la gloriosa palabra del Señor, que es la única que tiene poder para sobreedificarte y para darte herencia con todos los santificados en Cristo Jesús. Damos también una cordial bienvenida a los que nos están visitando en esta noche y un saludo cordial a las personas que también verán esta transmisión. En esta noche tenemos un tema sumamente interesante, es el tomo número 11 de este volumen 4 que ha estado bastante interesante. Hemos compartido unos temas muy buenos y los últimos dos temas que nos quedan antes del nuevo taller, el segundo taller de predicadores. Estas dos lecciones tratan con Jesús. Diga Jesús. Jesús es la palabra más excelente, el nombre que es sobre todo nombre. Jesús es el centro del universo. Hay unas cuantas fotografías ahí de Jesús. Y estas no son fotografías que nadie le tomó a Jesús, pero son más o menos un concepto de lo que se percibe que era, ¿no? La apariencia, la persona de Él. A nosotros obviamente nos honra entender quién es Jesús. Con eso nos basta. Así que cuando vemos las fotos, sencillamente las fotos lo que hacen es que nos recuerdan al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a quien damos honra y gloria por los siglos de los siglos. Jesús es la persona que cambia y que cambió el rumbo de la historia. 2100 años atrás, al cielo glorioso, donde habita la luz inaccesible, donde está esa gran compañía de ángeles, a ese lugar en el tercer cielo, llegó Jesús con un cuerpo que no lo tenía cuando salió de allí. Ese cuerpo fue gestado. Diga gestado, en el vientre de una mujer que halló gracia delante del Señor, que el ángel Gabriel cuando habló con ella le dijo: has hallado gracia delante de Dios y bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto que está en tu vientre. Y nuestros hermanos católicos utilizan eso en su rosario porque son unas palabras poderosas. Son unas palabras que nos recuerdan que esa mujer fue escogida para traer ese cuerpo que Dios escogió a hacer en el vientre de ella. Fue una concepción por el Espíritu Santo donde no hubo envolvimiento de nadie más, sino de una mujer dispuesta y bendecida y del Dios Todopoderoso gestar ese cuerpo de esa forma. El escritor de Hebreos, si no me equivoco, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, dice, mas me preparaste cuerpo. Dios se preparó un cuerpo para intimarse contigo y conmigo. Eso es algo maravilloso, ¿verdad? En el interior del panfleto, en la parte inicial, vamos a hacer algunas preguntas para pensar o algunas preguntas para reflexionar. La primera pregunta es: ¿conoce usted la deidad de Cristo? Cuando se habla de deidad, se está hablando de todo lo que envuelve eso que conocemos como Dios. La deidad de Cristo. ¿Cuántos dioses conoce usted? Si yo preguntara en esta noche, ¿cuántos dioses conoce usted? Voy a tomarme el atrevimiento de hacer algunas preguntas. Le pregunto primero a aquel jovencito: ¿cuántos dioses tú conoces? ¿Uno solo? ¿Qué edad tú tienes? 12 años. Él conoce un solo Dios. ¿Alguien más? Hermana, ¿cuántos dioses usted conoce? La hermanita que está aquí, ¿cuántos? Es uno solo. Amén. Pero tiene ciertas manifestaciones, ¿verdad? De eso vamos a hablar hoy. ¿Alguien más? ¿Cuántos dioses usted conoce, pastor? Conocí muchos, pero después conocí al verdadero. Ah, conociste muchos, pero después conociste al verdadero, que es uno solo.
Una vez allá en Deuteronomio, Moisés tuvo que decirle al pueblo de Dios: oye Israel, Jehová tu Dios, uno es, le decía. Por causa de que el pueblo como que se turbó y comenzaron a pensar que tenían más de un Dios. Le voy a hacer otra pregunta para que usted reflexione. ¿Habrá diferencia, oiga bien, en esencia entre la persona de Jesús y el Dios que se nos menciona antes de él? Esencia. El apóstol Pablo una vez, cuando habló de eso a la iglesia de Colosas, le dijo: en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. Cuando yo leí ese verso así, pensando en lo que Pablo implicaba cuando decía eso, es decir, que todo lo que conocemos como Dios se sumarizó y se metió dentro de ese personaje que conocemos como Jesús. Y si usted quiere saber dónde está ese verso, Colosenses 1:13 es, Colosenses 1:13, que lo habla, que dice, o Colosenses 2, creo que es el 10, porque después el otro verso te dice: y vosotros estáis completos en él. Colosenses 2:9 es el que tiene esa declaración de que en él, en Jesús, habita corporalmente. A mí me gusta porque el apóstol Pablo utiliza la palabra corporal, porque cuando dice corporal identifica que ese espacio específico donde es el cuerpo de Jesucristo, ahí se concentra toda la plenitud de la deidad de Dios. Es decir, que si usted busca todo lo que es Dios, y si usted se imagina que todo lo que es Dios es una cosa inmensa, que lo es, cuando usted enfoca en la persona de Jesús, ahí está todo. Es bien sencillo cuando tú entiendes esto, porque una vez tú conoces a Jesús, por eso el tema de hoy es conociendo a Jesús. Una vez tú conoces esa deidad y concentras todo ese conocimiento en esa persona, ya tú no tienes más problemas. Y hoy vamos a remover al final un par de tabúes que nos ha seguido por un tiempo, porque casi siempre en nuestra cristiandad, en la experiencia de la religión, de la liturgia, de los sistemas de creencia que hay en el mundo, a veces se forman ciertos tabúes. Nos enseñan a decir unas cosas y se nos enseña a no decir otras. Y hoy en esta cuestión de la deidad de Cristo, conociendo a Jesús, usted va a salir un poquito más clarito. Yo recibo que Dios permite eso en esta noche. Nos habla la Biblia de diferencias al punto de ser diferentes personas, o hay pruebas para unificar todo en un solo Dios. Y esa es una pregunta sobresdrújula. Esa la tenemos que dejar pendiente a medida que el estudio se va desarrollando. Ahí vamos a comenzar a añadir todos esos puntos pertinentes que te colocan esa información correctamente para que tú como estudiante de la palabra la puedas entender. Y a nuestros hermanos también que nos ven a través del internet. La primera parte de esta noche, el tópico lleva por nombre la promesa de Dios venir. Y en este tópico vamos a tocar 3 escrituras viejotestamentarias proféticas, son por 3 de los profetas mayores. Y en estas 3 escrituras, cuando las leemos, lo que yo quiero que usted vea es como Jehová Dios. Diga Jehová Dios. No le tenga miedo a la palabra Jehová. La palabra Jehová es una palabra común y corriente, es una palabra clara, está escrita por todo el Antiguo Testamento. Y si tú quieres ser fiel a lo que está escrito, cuando tú leas un verso profético donde dice, he aquí ha dicho Jehová, por favor,
honra lo que está escrito y dilo. ¿Sabe por qué? Porque se está hablando de una escritura donde allá en la antigüedad Jehová prometió algo que luego acá con Jesús lo cumplió. Amén. Isaías capítulo 7, versículo 14 nos dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. Y en esto hay una connotación poderosa, porque aquí está hablando del advenimiento de Emmanuel, pero entonces aquí te dice que Dios mismo daría la señal. ¿Quién era Dios en aquel tiempo? Jehová, ¿sí? Jehová era el que iba a dar la señal. Mira cómo dice: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Fíjate, esta escritura del profeta Isaías, estamos hablando aquí cientos de años antes de que ocurriera. Ya Dios viene diciendo por boca de un profeta que va a nacer un niño de una virgen, en otras palabras, una mujer que nunca había tenido relaciones con un varón, y que ese niño, el nombre de él, significaba Dios con nosotros, porque Manuel significa Dios con nosotros. Pero eso lo mandó a decir Jehová con Isaías. Ahora mira lo que vuelve Jehová a decir por su boca, y en esta escritura vamos a ver que aquí hay una referencia muy directa que no solamente se escribió ahí, sino que Jesús la dijo por su boca. Vamos a ver Zacarías capítulo 13 y versículo 7. Dice: levántate, oh espada. ¿Contra quién? Contra el pastor y contra el hombre, compañero mío. ¿Dice quién? Fíjate que en esta profecía Jehová de los ejércitos estaba diciéndole a una espada que se levantara. Y entonces esa espada luego le dice: contra el pastor. Ustedes saben que cuando el Imperio Romano arrestaban a una persona, sacaban y con una espada era la amenaza, o con una lanza. Y la espada era lo que hoy es el revólver, ¿no? O la pistola. Revólveres ya no hay. Los revólveres son muy lentos. El revólver hace pum, pum, pum. Y ya eso es muy lento. La pistola hace prrr y tira 5 balas en un pum del revólver. Aquí los policías se quejaron hace muchos años atrás porque los criminales tenían mejores armamentos que ellos. Y tuvieron que eliminar todos los revólveres, incluyendo el Magnum 44, y ponerle pistolas con cartridge de ese que tienen 15, 20 balas para poder ta, en vez de pum, pum. Pero en aquel tiempo era una espada. Y Jehová dice: levántate espada contra el pastor y contra hombre, el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, oiga la expresión: hiere al pastor. ¿Y serán qué? Serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Ahora, ¿dónde ocurrió esto luego que Zacarías lo profetizó? Eso ocurrió en el jardín del Getsemaní, donde Jesús oraba. La noche que a él lo entregaron, él había terminado de orar, y cuando él termina de orar, en ese momento llega Judas, el Iscariote, con la turba, y ahí estaban los soldados romanos, y en ese momento Judas lo señaló y le dijo: es aquel que yo voy a darle un beso. Y Judas el Iscariote fue y le dio un beso, y ya ellos pues sabían quién era. Entonces ahí lo arrestaron. Ahora, oiga bien,
cuando se levanta esa espada de los soldados para arrestar a Jesús, ¿qué pasó con los discípulos? Corrieron todos. Y entonces al Jesús ver que todos sus discípulos se fueron y lo abandonaron en el momento más terrible de su vida, él acababa de tener una oración donde los escritores dicen que las gotas de sudor estaban mezcladas con sangre y eran como gotas de sangre por la angustia tan tremenda que él sentía esa noche, porque fue la noche donde terminaba ya su misión de ministerio para ser procesado. A los discípulos irse y abandonarlo, ¿qué pasa? Que él por su boca, Jesús, no Jehová, Jesús fue que cumplió esa profecía. Jesús dice, como está escrito, herirán al pastor y se esparcirán las ovejas. Pero fíjate que si tú miras a Zacarías otra vez, dice, contra el pastor y contra el compañero mío. Jehová habla como si a él fuera que le ocurriera eso. Y esa es la parte que yo quiero que tú te des cuenta. Jesús dice, Jehová dice, contra el hombre compañero mío, y hieren al pastor y serán dispersadas las ovejas. Fíjate que Jehová habla como si él fuera a ser la persona que iba a estar presente allí. Y precisamente quien estaba presente allí era Jehová de los ejércitos. Sencillamente, ahora él tenía un cuerpo, y el cuerpo, cuando nació él en ese cuerpo, el ángel le dijo a María, María, el nombre que le vas a poner es Jesús. ¿Qué significa qué? Salvador. Jesús significa Salvador, es todo lo que significa Jesús. Yeshua, Salvador. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú miras que el nombre significa Salvador, tú tienes que entender que el Jehová que dijo que venía era aquel Jesús que dijo las palabras por su boca. Ahí Jehová ya se llama Yeshua, porque ya tiene una misión diferente. Y ahorita vamos a hablar de nombres y de sobrenombres para entender una verdad fundamental que hay ahí. Vamos a ver otro verso que está en otro libro profético, que es Ezequiel, el capítulo 34, y vamos a tocar los dos versos 11 y 12. Porque así ha dicho ¿quién? Jehová el Señor. Ahora fíjate, allá decía Jehová de los ejércitos, aquí dice Jehová el Señor. Es el mismo. Sencillamente comienza a ver cómo cuando la palabra usa la palabra Jesús o usa la palabra Jehová, le pone siempre un sobrenombre o un título de alguna especie. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Jehová Nisi, Jehová Rafa, Jehová Jireh, que era mi proveedor, Jehová Shama, El Shaddai, y habían un montón de nombres, Jehová esto y Jehová aquello, y simplemente lo que significaba era Jehová tu sanador, Jehová tu proveedor, Jehová tu fuerza, Jehová tu refugio. Eso era lo que significaba. Entonces, cuando tú oyes nombres y sobrenombres, diga sobrenombres, tú no puedes equivocarte y tampoco puedes dogmatizar con nombres para tratar de separar a una persona o decir que es otra persona por el sobrenombre que tú oigas que tiene. Y vamos a entrar ahorita a las aguas profundas de Jesús y Jesucristo y Cristo Jesús. ¿Ok? Pero mira lo que dice el profeta Ezequiel. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí que yo, y después de ese yo hay una coma, ¿verdad? Yo, y después dice, yo mismo iré a buscar mis ovejas. Jehová está diciendo por su boca, a través del profeta, que quien viene a buscar las ovejas es Él. ¿Cuántos aquí saben que Dios dice la verdad? Dios dice la verdad. Dios no miente. Cuando tú ves a Jesús, Jesús es
Jehová con cuerpo. ¿Lo dije bien? Jesús es Jehová con cuerpo. Vamos a decirlo todo. Jesús es Jehová con cuerpo. Jehová no tenía cuerpo, pero entonces al llegar su cuerpo, el cuerpo se llama Jesús, pero quien estás viendo ahí es Jehová, que era el Jehová del Antiguo Testamento. Por eso cuando tú lees un profeta, es bueno que tú no le cambies las cosas. Tú tienes que honrar el nombre del que dijo eso. Si ahí dice, así ha dicho Jehová, diga Jehová. Diga Jehová, porque fue Jehová que lo dijo. No, pastor, fue el Señor. No, fue Jehová. Él es el Señor. Pero el profeta identifica y dice, así ha dicho Jehová. Mira lo que sigue diciendo el 12. Como reconoce su rebaño al pastor, el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Esto era algo que pasaba mucho en los rebaños, que a veces las ovejas se esparcían, o a veces habían dos ganados en el mismo sitio. Pero el pastor tenía que conocer cuáles eran sus ovejas. Y las ovejas conocían la voz de su pastor porque habían estado todo el tiempo con él. Y ahí en ese momento se separaban los rebaños y Juancho se iba con su rebaño y Pedro se iba con el de él. Pero mira lo que dice: yo reconoceré mis ovejas. ¿Quién está hablando? Jehová. Y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día nublado y de la oscuridad. Alguien que me diga cuál fue el día nublado y la oscuridad que llegó. ¿Cuándo fue? Fue cuando Adán comió. ¿Qué pasó con las ovejas? Allí comenzó la tiniebla. Allí entró el pecado al mundo. Y allí las ovejas del Señor se esparcieron. Comenzaron a haber divisiones, ¿no? Pero usted ve cómo en esos 3 versos que hemos leído, Jehová prometió que vendría y Jesús cumplió la promesa llegando, hablando las cosas que Jehová proféticamente había dicho que iba a decir, como por ejemplo, herirá al pastor y se esparcirán las ovejas. Todo lo que dice Ezequiel 34, cuando usted lo lee con cuidado, Jesús lo habla en Juan el capítulo 10. ¿Se acuerdan cuando él decía, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas? El ladrón entra por otra parte, pero las ovejas conocen la voz del pastor y el pastor las va sacando una a una, y cuando ha sacado todas las suyas, y habrá un rebaño y habrá un pastor. Jesús lo dijo poéticamente en Juan capítulo 10, pero todo lo que Jesús dijo fue lo que Jehová había dicho en Ezequiel 34 que iba a hacer. Así que con esta con este pequeño pensamiento de este primer renglón, hemos encontrado que Jehová prometió y Jesús cumplió. Que Jehová dijo que Él vendría y Jesús llegó, ¿sí? Y cuando tú entiendes que Jehová es Jesús con cuerpo, ya no hay ningún problema, ¿verdad que no? Por eso la pregunta para reflexionar de cuántos dioses tú conoces es tan importante. Porque hay personas que le oran al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, cuando tú tienes 3 dioses, hoy venía yo pensando en esto. Yo pensaba, si en el cielo hubieran 3 dioses, o hubiesen 3 dioses, ¿cuál de los 3 salió primero? Y si hay 3, ¿quién creó a quién? Porque hay que pensar en esas cosas, ¿no? Cuando usted ve 3 hijos, usted piensa inmediatamente, ¿cuál es el mayor? Y el mayor fue el primero que llegó. Entonces, cuando tú entiendes, por ejemplo, Nerio, tú eres hijo porque tú tienes un padre, pero tú también eres un padre porque tú tienes hijos.
Y tú también eres abuelo porque tus hijos tienen hijos y por lo tanto tú eres su abuelo. Tú tienes hermanos, por lo tanto tú eres hermano. Tú tienes sobrinos, por lo tanto tú eres tío. ¿Se fija cómo muchos títulos le aplican a la misma persona? Él es padre y él es hijo, ¿sí o no? Entonces cuando tú entiendes eso y tú aplicas en alguna forma ese principio a lo que tú conoces por Dios, la deidad, tú comienzas entonces a entender por qué Él se llama Padre y por qué Él se llama Hijo. Pastor, y el Espíritu Santo, porque Dios es Espíritu. Cuando tú lees Génesis capítulo 1, inmediatamente tú ves el Espíritu Santo. Porque dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y después llega y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ahí inmediatamente tú ves ¿cuánto? Ves al Espíritu y ves a Dios. Y es el mismo porque Dios es Espíritu. Vamos a la segunda parte. Yo, por la forma en que tú me estás mirando, yo sé que tú estás pensando. Y eso es lo que yo quería lograr. Pruebas de que Jesús sabía que era Dios. Esto es importante, ¿sabes por qué? Hay doctrinas que enseñan que Jesús padecía de una cierta amnesia y que en un momento indicado Él no sabía que era Dios. Entonces, fíjate, cuando Jesús nace, yo me imagino un nene de 2 años, pues obviamente hay que cuidarlo, hay que velarlo, porque se va a dar un machucón o porque Jesús no podía meter los dedos en la corriente porque para aquel tiempo no había electricidad. Pero podía hacer otras cosas, podía acercarse quizás al caballo y el caballo le podía dar una patada, ¿no? O podía, qué sé yo, cualquier cosa. Un niño es un niño, ¿sí? Pero el espíritu que estaba dentro de ese niño era un espíritu ya maduro. Quiero decirte que cuando tú naciste, el espíritu que vive dentro de ese cuerpo tuyo, que es tu verdadera identidad, ese es un espíritu que fue creado por Dios. Y ese espíritu fue enseñado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Cuando tú lees a Juan capítulo 6, por ahí por el verso, no lo pongas María, 42, 43, dice, porque está escrito, serán todos enseñados por Dios. Y después Jesús dice, y todo aquel que oyó al Padre allá en la eternidad y aprendió de Él, ese es el que viene a mí. Fíjate que tú tienes algo dentro de ti que te atrae a Dios mismo, que es tu hacedor. Pastor, yo pensé que eso era por el libre albedrío y que yo respondía al llamado. Si tú no eres oveja, tú nunca vas a responder. Y si tú no tienes el Espíritu de Cristo en ti, tú jamás vas a llegar. Porque la Biblia dice que nadie puede llamar a Jesucristo Señor si no fuere por el Espíritu. Tú sabes que nosotros peleamos con esto porque hay muchas escuelas de pensamiento donde ellos quieren meter a la voluntad de la persona. Entonces, la voluntad de la persona, tú puedes escoger entre un hamburger y un hot dog. Pero tú no puedes escoger tu eternidad. Tú no puedes escoger de dónde tú viniste. Tú no puedes escoger de qué familia tú vas a nacer. Tú no puedes escoger en qué país tú naciste. Eso lo escoge y lo decide el Dios de dioses y el Rey de reyes. Por eso es que tú tienes que conformarte con quien tú eres. Y mira, make the best of it. Haz lo mejor de ello, porque en realidad tú eres quien Dios quería que tú fueras. Tienes que aprender a estar happy con tu persona. Be happy. ¿Ok? Juan capítulo 5, versículo 18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle. Porque no solo quebrantaba el día de reposo, ¿qué era lo que hacía Jesús en el día de reposo, pastor? Sanaba a todos los enfermos, siempre escogía los sábados para hacer eso. Es que a Jesús le gustaba ser travieso, ¿viste? Él no lo podía sanar un viernes, ni un jueves, ni un lunes. No, él escogía el sábado para hacer eso. Y una vez él sanó, apúntalo en tus notas, Lucas capítulo 14, él sanó a un hidrópico. Y entonces criticaron
que él lo hubiera sanado. Y él salió con una respuesta muy jocosa, porque él dijo: ¿quién de vosotros, si su carro de bueyes cae en un hoyo el día de reposo, va a esperar al domingo para sacarlo? Tuvo que decirlo así porque es que hay gente que tratan de encajonar a Dios en su palabra. A Dios tú no lo puedes controlar. Dios es demasiado. Nosotros no podemos ni pensar en controlar a Dios. Y hay gente que no, ya tienen a Dios sentado donde ellos quieren y no. Él es el Señor de señores. Y a Él sea la gloria. Quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Oye, Jesús por su boca, no te pierdas esto, porque aquí es donde tú maduras. Jesús por su boca les dijo a ellos que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Porque tú sabes que tal es el Padre, pues es el Hijo, ¿no? Hay un dicho americano que dicen que la manzana no cae muy lejos del árbol de donde cae. Si el árbol está aquí, la manzana va a estar por ahí. Pero entonces mira el otro verso, dice: respondió entonces Jesús, 19, aquí es que está la revelación, y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Y mira lo que dice después: porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Y quién era el Padre? El Padre era Jehová. ¿Y quién es el Hijo? El Hijo es Jesús. Y el Hijo y el Padre son uno. Mira el otro verso, Juan capítulo 6, versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Versículo 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, en otras palabras, ellos estaban diciendo: wow, con esto que está diciendo aquí la gente se va a ir. ¿Por qué está diciendo eso? Que se calle, que hable de otra cosa. Eso es muy complicado. Y él leyó sus mentes. Sabía que estaban murmurando y les dijo: ¿esto os ofende? Ahora, mira el verso 62. Pues qué si viereis al Hijo del Hombre, oye, ¿hacer qué? Subir, ¿a dónde? A donde estaba primero. ¿Y quién era el que estaba allá arriba? Jehová, porque el Hijo no estaba allá arriba. El cuerpo estaba acá abajo, ¿sí? No se había formado todavía, pero Jehová estaba allá arriba. Y ahora Jesús les dice: ustedes están molestos con esto, porque es que él había hablado unas cositas y entonces no le gustó. Y él le dijo: ¿y qué entonces ahora si yo me subo allá arriba y me paro donde estaba primero? Entonces, cuando tú lees un verso como ese, tú tienes que entender que Jesús estaba al tanto. Él sabía quién era, dónde estaba y qué pensaban ellos. Porque hay gente que piensa que cuando Dios entró al cuerpo, perdió las facultades. No, era Dios encarnado. Y Él estaba ahí adentro y Él sabía de lo que era capaz. Él sabía de lo que era capaz. Una vez un montón de demonios lo vieron y lo miraron y dijeron: tú eres el Nazareno, has venido ya a castigarnos antes de tiempo. Porque ellos sabían también lo que le esperaba. Y en otra ocasión lo trataron de defender y él dijo: yo no necesito que me ayuden a defenderme. Yo ahora mismo, si quiero, yo puedo llamar legiones de ángeles, millares, a que vengan a la ayuda mía. Yo sé que tengo ese poder, pero él no lo utilizaba, porque él estaba en un cuerpo humano y él honraba las limitaciones de ser humano para que su sacrificio por ti y por mí fuera válido. Fíjate, estamos hablando de Dios concentrado y controlado, encarnado en un cuerpo físico, sabiendo quién Él era.
Déjame decirte que si yo fuera Dios en un cuerpo y me encuentro con una turba de esos 2 o 3 que ya tú sabes, no, yo los agarro con el dedo chiquito aunque sea y los convierto en un hamburger o una pizza o algo y me los como. Una vez un predicador dijo que cuando Satanás tentó a Jesús, Jesús tenía el poder para convertirlo en un rollo de pan y comérselo y quitarse el hambre, pero aguantó y dijo: escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, porque Satanás lo vio que tenía hambre. Y entonces él estaba en su condición humana, pero mira, la Biblia dice que en su condición humana él se mantuvo y no violó los límites de su humanidad. Yo solamente veo un solo pasaje en la Biblia que me parece que él usó el dedo chiquito, que fue una vez que trataron de llevarlo a un monte para despeñarlo. Y dice, no lo dice, esto está en Filipón, sacó el dedo chiquito y le hizo bzz, como Dick Tracy, y lo frizó a todos, y dice que salió y caminó por el medio de ellos y se fue. Eso es lo único que yo he visto en toda la Biblia, que está ese pasajito. Si usted quiere saber dónde está, yo le digo después. Hay estudiantes que quieren saber dónde está. Amén. Búscame por ahí despeñar después. Notas. Jesús supo en todo momento quién era y nunca perdió la noción de que era Dios sobre todas las cosas y que tenía a su disposición millares de legiones de ángeles que nunca utilizó por honrar su humanidad, que ya lo dijimos. Y número 2, los demonios lo sabían. En Marcos 1:23 es cuando decía: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Los demonios le decían a Jesús: tú eres el Santo de Dios. ¿Y ustedes creen que Jesús no lo sabía? Si lo sabían los demonios, ¿cuánto más lo iba a saber él? Pero Jesús les reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y en aquel tiempo los demonios se metían a la gente. Ahora no, ya no pueden, porque ya el imperio de la muerte fue arrebatado completamente, ¿no? Eso te lo explicamos en otro estudio, ¿no? Tercera parte, Pablo hablando de Jesús. Nota, Pablo utilizó 3 nombres en sus epístolas para identificar al Salvador. Mire, Pablo en todas las epístolas que escribió les llama Jesús, le llama Cristo Jesús y le llama Jesucristo. Jesús significa, ya lo dijimos, Salvador. Cristo significa ¿qué? Significa Mesías o enviado. Cuando usted oye el nombre Jesucristo, Jesucristo es una contracción. Diga contracción. No es de una mujer encinta. Ya las contracciones están a 30 segundos. Es un contraction, 2 palabras combinadas. ¿Ok? En inglés se utiliza mucho eso, palabras combinadas. Jesucristo significa Jesús el Mesías. Jesucristo significa Jesús el enviado. Cuando usted habla con los judíos tienen sobrenombres que ellos utilizan. Y cuando ellos hablan de algunas personas, por ejemplo, decía, ¿cómo era que se llamaba aquel? Simón, por sobrenombre, el justo. Simón Pedro, otro que le decían Juan Marcos, Simón de Cirene, porque era del sitio de Cirene, ¿no? Y le tenían sobrenombres que identificaban a esa persona. Cuando Pablo habla de Jesús, que dice Cristo Jesús, es el Mesías Jesús, el enviado Jesús. Pero no te equivoques, cuando Pablo dice Jesucristo, es lo mismo exactamente que si él dijera Jesús. Se está refiriendo a Jesús, no se está refiriendo a nadie más. Sencillamente está diciendo Jesús el Mesías o Jesús el enviado. Pero fíjate, por más que tú trates, nunca, oye bien lo que te voy a decir, que esta es la médula del tema en esta noche. Por más que tú trates, tú nunca puedes eliminar el nombre de Jesús de tu vocabulario.
porque Él es todo. Jesús es todo. Diga eso conmigo. Jesús es todo. Mira, Jesús es el autor, Jesús es el consumador, Jesús es el primero, Jesús es el último, Jesús es el alfa, Él es el omega. ¿Te acuerdas cuando Él se encontró con Juan allá en la isla de Patmos? En el capítulo 2 de Apocalipsis y el 3, que leímos unos versos hace 2 semanas aquí un domingo. Le dijo, Juan, no temas. Y dice que cuando Juan lo vio a Jesús, cayó como muerto cuando lo vio. Y Jesús con su mano derecha lo levantó y le dijo, no temas, yo soy el alfa y el omega. Mira, Juan, yo soy el primero y el último. Pero después le dice, Juan, y yo soy el que estuvo muerto y resucitó. Oye, cuando dice eso, tú tienes que entender que con quien Juan se encontró, ¿fue con quién? Con Jesús. Pastor, ¿pero era Jesucristo? Sí, era Jesús. Pastor, ¿pero era Cristo Jesús? Sí, era Jesús. ¿Era el Mesías, pastor? Era Jesús. Era Jehová, con el nombre que el ángel le dijo a María que le pusiera después que naciera. Por eso tú notas que cuando tú vas a Mateo, ya tú no encuentras la palabra Jehová en ningún lado, porque no es necesaria. No es necesaria. Es necesaria de Génesis hasta Malaquías. Pero después de Malaquías entra Mateo, ya ahí entra el período transicional de cambio de pactos. Termina un pacto y comienza otro. Termina una dispensación, la dispensación de la ley, y comienza la dispensación de la gracia. Y ya ahí no hay que decir Jehová nada más. De la misma forma que tú no encuentras el nombre de Jesús allá, solamente lo encuentras en el libro de Yeshua, que es Josué. ¿Quién era Josué, pastor? Josué fue un libertador. Josué fue un salvador, porque después de Moisés, que era como un tipo de Jehová, Moisés era el Dios para el pueblo. Una vez a Aarón fue que le dijo, Moisés será Dios para ti. Pero ¿qué pasa? Que cuando termina esa transición, ya el nombre Jehová queda atrás y el nombre de Jesús sigue brillando. ¿Sí? Aunque tú no me lo creas, hay ministerios que piensan que hay una diferencia entre Cristo Jesús y Jesús de Nazaret. Hay ministerios que piensan que de Jesús de la cruz para allá, ese que resucitó, piensan que es otro. Por un solo verso que está en Romanos capítulo 7, versículo 4, que dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Y después dice, del que resucitó de los muertos. ¿Lo ve, pastor? Que el que resucitó de los muertos es otro. Y no entienden que eso es una analogía. Y en la analogía que Pablo cita, que está en los 3 versos anteriores, Romanos 7:1, dice, hablo con los que conocen la ley. Después dice, con esto lo que quiero decirle es que la mujer, en la ley de Moisés, la mujer está sujeta a la ley del marido mientras éste viviere. Pero una vez él muera, ella queda libre de esa ley para casarse con quien quiera. Porque en los judíos era así, ¿no? Obviamente, los judíos se cansaron de la mujer que tenían, porque quizás quemaba los frijoles, o no sé, no arreglaba la casa, o se pasaba todo el día en el celular, o metía en Facebook. Y entonces Moisés, oye esto, Moisés mandó entonces y autorizó a dar cartas de divorcio. Pero Dios no quería que la gente se divorciara. Usted tiene que amar mucho a Moisés, porque Moisés fue el que autorizó a dar cartas de divorcio. No fue Dios. Pablo lo explica, dice, al principio no fue así.
Y Jesús, apúntalo en sus notas, en Mateo capítulo 19, de los versos 1 como al 12, ahí Jesús explica y dice, mira, la mujer que adultere, pues entonces puede él repudiarla fuera de causa de fornicación, dice. Pero entonces Moisés dice, hizo eso por causa de la dureza de vuestro corazón. Mas al principio no fue así. Dios no quería que los matrimonios se separaran. Pero Moisés pues dio permiso para que hubieran divorcio. Fue Moisés. Fue Moisés. No fue Dios. Obviamente, usted no es judío, ¿sí? ¿Hay algún judío aquí? ¿De qué tribu? ¿No? ¿No lo hay? Ok. Entonces, vamos a entrar ahora a Romanos 9, verso 5. En este yo quiero que tú veas un detallito. Al final del estudio, si usted quiere claridad en esos versos, con mucho gusto yo ando con mi Biblia, yo le puedo decir. Romanos 9, 5 dice, este es Pablo cuando en su pensamiento, ponme por ahí mientras yo hablo a Romanos 9, 4 o el 3, que dice, yo quisiera ser anatema por amor a los de mi nación. Y él empieza a explicar cómo el pueblo y cómo él los ama y cómo esto. Y entonces ahí comienza a explicar de los israelitas, de los cuales vienen los patriarcas. Entonces en el verso 5 continúa y dice, ¿de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales según la carne vino ¿quién? Nota que ahí Pablo no dice vino Jesús. Técnicamente si fueran diferentes se suponía que Pablo dijera ahí, bueno, pues de acuerdo a la carne, quien vino ahí fue Jesús, ¿verdad? Pablo lo que hizo fue que en su vocabulario dijo, de ahí vino el Mesías. Y quiero decirte algo bien importante, acuérdate de esto, siempre que hablemos de las epístolas paulinas. Las epístolas paulinas fueron traducidas del idioma griego. En el idioma griego, cuando decía Cristo es Christus. Y cuando decía Jesús, no era Christus. Es bien difícil que del idioma griego los transliteradores cambiaran las palabras para decir, no, aquí voy a poner Jesús y aquí voy a poner Cristo. Es complicado, pero a la vez es fácil porque del idioma griego, cada vez que decía Christos o Christus, tú ponías Cristo porque eso era lo que Pablo estaba diciendo. O sea que ahí no hay lugar para errores. Pablo dice en Romanos 9:5 de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Entonces cuando tú ves la expresión Cristo y no ves Jesús, tú tienes que entender que Cristo y Jesús es lo mismo. Tú tienes que entender que Jesucristo y Cristo Jesús es lo mismo. Y al final de este estudio hoy vamos a entrar a una parte nebulosa porque mira, hay ministerios de gracia que te dicen que ya no es Jesús, que ahora es Cristo Jesús o Jesucristo. Y entonces, si tú caes en esa tela de araña, en esa trampa como una mosca ahí, ¿sabes que las moscas caen en las telas de araña así? Tú no puedes caer en eso por causa de que el único Dios que tú conoces, que fue Jehová, nació de una virgen, se llama Jesús, y ese es el único que sigue hasta la eternidad. No hay ningún otro. No, pastor, no es diferente, no es diferente. El que resucitó es el mismo que murió. El ángel le dijo a Pedro, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que habéis visto que fue tomado de vosotros, así mismo como lo ven que se fue, así volverá. Yo soy de los que pienso que cuando venga va a traer las marcas. Cuando él resucitó, él se encontró con Tomasito, ¿te acuerdas, Tomás? Y él fue donde Tomás y le dijo, jaló el manto y dijo, Tomás, mete tu dedo ahí en el hoyito que tenía, mete tu dedo ahí está la cortadura. Mira, Tomás, y ya Jesús estaba resucitado. Pastor, ¿y por qué él se deja esos tatuajes? Porque él necesita que los que le traspasaron, cuando él venga, sepan que él es. Lo que identifica a Jesús ahora mismo en el cielo son las marcas en sus manos.
Y cuando venga, la Biblia dice que aún los que le traspasaron le verán venir. Es Jesús. Diga eso conmigo. Es Jesús. Y Cristo Jesús y Jesucristo, todos son el mismo. No importa cómo lo diga. No tengas miedo de decir Jesús de Nazaret. ¿Sabe por qué? Porque cuando Él nació, Él venía de Nazaret. Y si tú quieres, ¿quién te salvó a ti? Dime, ¿quién te salvó a ti? Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Bueno, porque Él era el nene que se llamaba Jesús, que significa Salvador, y Él nació y vivió en Nazaret. Pastor, pero yo no puedo decir que es Jesús de Nazaret. ¿Por qué no? ¿Quién fue que te salvó a ti? ¿El hijo del carpintero o Jesús de Nazaret? Son el mismo. El hijo del carpintero es Jesús de Nazaret. Ahora, y te dicen Jesús de Jayalía, ahí tienes que tener cuidado. Ahí está el verso que estábamos hablando ahorita. Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Verso 11. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. ¿En la circuncisión de qué? Pero si fuera Jesús fue el que circuncidaron. ¿No fue Jesús el que circuncidaron? ¿Qué dice Lucas? Que llevaron a Jesús al 8º día para ser circuncidado conforme al rito de Moisés. ¿Sí o no? Pues ahí dice que Cristo. Obviamente esta circuncisión que está hablando aquí, te la tengo que explicar. Porque cuando Él estaba en la cruz del Calvario, allí suspendido, de momento, cuando Él termina y dice cada palabra que tenía que cumplir, las 333 profecías que se cumplieron allí. Hello. Él no dejó de hablar hasta que no terminó de cumplir todas las profecías que diferentes profetas habían escrito de Él. Una vez Él termina todo eso, en Juan 19:8. En Juan 19:8 dice que Él en ese momento por su boca dijo, ¿qué dijo? 30 y Juan 10, lo dije el domingo. Juan 19, que Él dijo, consumado es. Cuando Él dijo consumado es, dice que entonces entregó su espíritu y expiró. El 30, Juan 19:30, gracias. Ponlo por ahí, que pueden decir que estoy inventando. Ahí está. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, ¿qué dijo? Consumado es. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Y habiendo inclinado la cabeza, oye, se murió. No dice que se murió. Dice que en ese momento Él ejercitó la autoridad que Él tenía para entregar su espíritu y salir de ese cuerpo. ¿Por qué es importante eso? Porque Él una vez dijo, a mí nadie me quita la vida. Yo la pongo y yo la vuelvo a tomar. Él era el autor de la vida. Él no podía morir. Él tenía que entregar su espíritu. Y cuando Él entregó el espíritu, ¿sabes lo que pasó? Que el cuerpo quedó muerto. Y al el cuerpo quedar muerto, su espíritu se separó del cuerpo. ¿Qué significa circuncisión? Separación. Cuando a un bebé lo circuncidaban, ¿qué hacían en el Antiguo Testamento con el bebé? Le cortaban el prepucio, un pedacito de carne del prepucio, y lo separaban del bebé. Y ese pedacito del prepucio, había un sitio que la palabra le llamaba el monte de los prepucios, porque allí hacían todas las circuncisiones. Pero oye esto, ahora Pablo dice aquí que tú y yo fuimos circuncidados en la circuncisión de Cristo,
La circuncisión fue cuando el espíritu de él se separó del cuerpo. Hubo una circuncisión, una separación entre el espíritu y el cuerpo. Y en aquel cuerpo quedó todo tu pecado cargado. ¿Qué es lo que dice la palabra? Que el cuerpo cargó todo el pecado de la humanidad. Pero ¿qué pasa también? Que cuando Él muere, Él te identifica a ti en esa circuncisión, pero en el caso tuyo se cumple lo que dice, mira el versículo 11 otra vez. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, que consistió en ¿qué? En echar de ti, como un prepucio, en echar de ti el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Por eso a ti se te llama salvo para siempre hoy, porque tu cuerpo fue echado fuera. Y aunque anda contigo, se te llama a que no satisfagas los deseos de ese cuerpo y a que no utilices ni presentes ese cuerpo como un instrumento para el pecado. Porque ya tú fuiste circuncidado. Eso merece un aplauso. Sí, eso lo merece. Sepultados, mira, después de la circuncisión, que es cuando Él se sale del cuerpo, mira lo que dice después. Sepultados con Él, en el bautismo. Ahora, ¿cuál bautismo es este? Fíjate que te está hablando de bautismo y te está hablando de sepultura en el mismo verso. Cuando a Él lo sepultaron, Él quedó ahí sepultado. ¿Tú te acuerdas que cuando te dieron tus clases de bautismo, te dijeron que cuando bajaban tu cuerpo al agua era una especie de muerte? Tú quedabas bajo el agua, eso era enterrado, ¿verdad? Y cuando te sacaban del agua, tú salías resucitado, ¿sí? Ok, pues ahí dice primero que te circuncidaron con una circuncisión no hecha a mano, y después dice que cuando Él llegó a la tumba, allí te sepultaron juntamente con Él en ese bautismo. Porque fíjate, la tumba de Él se llama bautismo. El bautismo de su muerte, dice Romanos capítulo 6. Dice que es el bautismo, fuimos bautizados en su muerte. Te sepultaron. Y entonces, mira qué lindo, 12. En el cual fuisteis también resucitados con Él. Cuando Él se levantó al tercer día, tú también te levantaste. Por eso es que el apóstol es tan claro cuando dice, tenemos que estar armados de este pensamiento, que si uno murió, luego todos murieron. Y si uno resucitó, todos entonces resucitaron para vida eterna y no vuelven a morir. ¿Y quién hizo todo eso, pastor? Jesús. Diga Jesús. No fue otro, fue Jesús. ¿Y quién lo prometió, pastor? Jehová lo prometió. Jesús vino y lo cumplió. Y tengo noticias para ti. Después que resucitó, todavía se llamaba Jesús. Y aún hoy, cuando tú dices Jesús, ese es el nombre sobre todo nombre que se nombra en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra. Ese es el nombre que tiene poder, y ante ese nombre se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Yo me pongo bien contento cuando yo hablo de esto. ¿Sabes por qué? Porque en tu vida no puede haber otro cuadro que sea más grande que Jesús. Por eso le pusimos 3 cuadros ahí en la portada. Oye, 3 cuadros le pusimos. Pastor, pero es que Jesús no era así. No me importa. Me recuerda que ese Jesús fue el que me libertó, el que me sepultó, el que me resucitó y el que me metió en el reino inconmovible de vida nueva. El Cristo resucitado según Pablo. Romanos 14:9. Mira lo que dice. Porque Cristo para esto murió y resucitó. Oye esto. Dice que Cristo, vuelvo otra vez a decir, para esto murió. Cristo murió. ¿Quién murió? Pues Cristo para esto murió. No dice Jesús, porque es el mismo. Yo lo que quiero es que tú no caigas en esa... ¿Usted ha visto cuántos aquí tienen estos animalitos? Un hámster, que lo tienen en su casa y el hámster le ponen una ruedita para que él camine y corre en la ruedita. Y usted sabe que el hámster, cuando está en la ruedita, él piensa que va al mall y va a Hialeah
y va a Kentucky Fried Chicken. Él toma unos viajes imaginarios ahí. Pero en esa ruedita tienen un montón de creyentes de gracia. No diga Jesús. Eso va, que eso ya no va, porque, bueno, pues si estás en el Antiguo Testamento, por favor, honra lo que está escrito y di, así ha dicho Jehová el Señor. No te pongas con inventos de que cosas que no dicen la Biblia. Por favor. Porque entonces te voy a ver, cuando tú haces eso, yo te voy a ver como el hámster, corriendo en la ruedita esa que va para el mall y para Hialeah. No voy a decir, yo no voy a decir Jehová más. Mire, hay gente que le tiene terror a las cruces. No, que ese es el arma con que mataron al marido. Si lo hubieran matado en una silla eléctrica, entonces yo tendría una silla eléctrica aquí. Mire, si Jesús hubiera muerto en una silla eléctrica, yo con mucho gusto pongo aquí en la portada una foto de la silla eléctrica donde murió mi maestro para dar su vida por mí. Pero fue una cruz, pues ok. Yo le puse una cruz aquí dentro, mira, con una palomita. ¿Sabes lo que pasa? Que tenemos que romper con esos patrones. Hay que romper con esos tabúes que lo que hacen es que te esclavizan y te tienen acondicionado. Yo no digo Jehová, yo digo Jesús. No es Cristo Jesús, no es Jesucristo. No caigas en esas bobadas, en esas tonterías. Tú eres mucho más inteligente que esto. A ti no hay que manipularte. Tienes una Biblia. Y esta redacción, esto está desde el 1569, están haciéndole trabajo a esto. Y yo pienso que está bastante bien. Léelo como está ahí, por favor. Don't change it. No trates de ser diferente. Si dice Jehová, lee Jehová. Si dice Jesús, lee Jesús. Si te preguntan quién te salvó, pues Jesús me salvó. ¿Por qué? Porque Jesús significa Salvador. No caigas en esas cosas. Yo te dije que esto se iba a poner bravo. Y cerramos. Primera de Corintios, Romanos 14:9. Cristo murió y resucitó y volvió a vivir. Oye, Cristo murió, resucitó y volvió a vivir. Mira qué sencillito. Para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Primera de Corintios 15 dice, y si Cristo no resucitó, ahora aquí hay un problema serio, que esto sí que hay que explicarlo con cuidado. Si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó. Tú tienes que asegurarte que en tu evangelio, el que tú predicas, tú presentes a Jesús, presentes a un Cristo pasado por dolores y toda esa cosa, pero asegúrate que no lo dejas en la tumba y que lo presentas también resucitado. ¿Me entiendes? Tú allá y está acá ahora. Preséntalo antes de la cruz y después de la cruz. Es el mismo, pero asegúrate siempre de que el Jesús que tú predicas es el que murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Asegúrate que esas tres cosas están en tu mensaje, porque ese es el evangelio. Sencillo. Primera de Corintios 1:23. Pero nosotros predicamos a Cristo, ¿qué dice Pablo? Crucificado. Ahora, en el verso anterior, en la escritura anterior te dice, si Cristo no resucita, la predicación es vana. Pues entonces tú tienes que entender que cuando Pablo te dice, pero nosotros presentamos a Cristo crucificado, está hablando de que también después resucitó. Y él dice, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y el último verso. Ay, qué bueno que terminó. Primera de Corintios 2:1 y 2. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de las palabras o de sabiduría, sino que me propuse, oye esto, no saber nada entre vosotros, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este como crucificado. La pregunta es, ¿cuál es el interés de Pablo presentar a Cristo crucificado? Que después resucitó. Ese es el. Mira, si Jesús hubiera sido crucificado, pero se quedó en la tumba y no hubiera resucitado, ¿qué valor tiene ese Cristo? Sí, ese fue que mataron allá. Por eso es que usted olvida a la gente.
Tú olvidas a la gente. Cuando se mueren, pasa un tiempito. Quizás un año, si era un amigo. Qué sé yo, a la mamá o al papá o a una amistad o a una familiar que fue bien amado, se hace difícil olvidarlo. Pero cuando la persona se muere y lo entierran, el muerto al hoyo y el vivo al retollo, ¿sí? Pero imagínate tú que entierren a uno y que resucite. Ese jamás tú lo olvidas nunca. Ese tú no lo olvidas nunca porque es que murió y después resucitó otra vez. Y ese es el que Pablo predica. Cuando el apóstol Pablo dice crucificado, está implicando definitivamente que también resucitó. De esto tenemos mucho más que hablar. El próximo tema será diversos aspectos de Jesús, el resucitado. Pero esta noche llegamos al final y ese es el tema de conociendo a Jesús para esta noche. Muchas gracias por la atención prestada y muy bendecidos.